¿Me oís? ¿Hola? Sí, te oímos. ¿Me oís? Muy bien. A ver, voy a colocar el audio aquí. Mirad si se oye doble. Se oye doble, ¿no? Sí. Vale. Acércate al micro, Silvia, un poquito. Vale. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Sí. Entonces, el micrófono de... Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar a los dos ponentes de esta tarde. Los dos últimos con los que finalizamos son Silvia Barrera y Elvira Tejada, y os voy a hacer una breve reseña de su currículum. Silvia Barrera es inspectora de la Policía Nacional, está en excedencia y trabaja en ciberseguridad desde el año 2007. Es jefa del Grupo de Investigación de Redes Sociales de la Policía durante 5 años, directora del Grupo Forense Digital de la Unidad de Investigación Tecnológica durante 3 años. Colabora en grupos de trabajo de Europol e Interpol, imparte clases en la universidad, forma a policías, ha sido escritora del libro Claves de la Investigación en Redes Sociales y además recientemente ha sacado otro libro, justo en este mes de junio, y además es autora del blog en A3 Media, Internet Ciudad con Ley. Elvira Tejada es fiscal de la Sala Coordinadora de Criminalidad Informática. Tras acceder a la carrera fiscal, ha ocupado distintos puestos de trabajo relacionados con las funciones del Ministerio Público en España. Entre los años 2000 y 2004, como fiscal decana de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en Madrid, efectuó una labor coordinadora permanente en la actividad de la Fiscalía de Guardia en la capital de España. Podría extenderme muchísimo. Fue designada fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, cargo que es el que actualmente desempeña. Acaba de ser renovada y en el ejercicio de esta función viene encargándose de impulsar y coordinar la actuación del Ministerio Fiscal Español contra la criminalidad informática y también de la organización y dirección de la red de fiscales especializados en esta materia. Como hemos venido a oírles a ella, sin más, cedo la palabra a Silvia. Hola, Silvia. Hola, ¿me podéis ver, supongo, no? Sí, te estamos viendo. Yo es que no os veo a vosotros, veo la pantalla negra, que es fenomenal para que tengan miedo del técnico. Pues nada, tengo media hora, ¿verdad? Sí, Silvia, media hora. Bueno, ante todo, daros las gracias por invitarme, aunque sea virtualmente, porque explico, yo tengo la culpa de no poder estar ahí. Y además de no participar todavía, que siempre es un placer estar con ella en una mesa redonda. Pero bueno, tenía compromisos académicos y bueno, no es posible. Aún así, intentaré cuando termine un poquito de exponer mi parte, pues atender cualquiera de las dudas y agradecer la invitación. Así además tengo a Elvira al lado virtualmente y bueno, pues una buena oportunidad también de conocer la armadura, un pequeñito y un poco por el ejercicio del día a día. No he tenido tiempo de preguntarle, a ver qué me recomienda, qué opina. Bueno, en principio voy a empezar por la parte más de investigación. Sí, disculpa, Silvia, si puedes acercarte un poquito al micrófono porque te oímos. ¿Sabes lo que pasa? Que está en el Así ordenador. mejor, así perfecto. Vale, pues me vais a dar la cabeza muy gorda, pero tengo el micrófono, tengo el micrófono se acopla. ¿Así me veis bien? Sí, así sí. Bueno, pues voy a empezar por la parte técnica de investigación. Luego ya Elvira, mejor que nadie, os explicará pues, la casuística delictiva. Y espera un momentito que bajo el micrófono, que estoy escuchando yo también. A ver, ahora, fenomenal. Así ya no me vuelvo loca. Y bueno, Elvira mejor que nadie nos va a dar la casuística delictiva. Vamos a contar, ¿vale?, con que tenemos un hecho delictivo y bueno, nos da tiempo un poquito en esta media hora. Es difícil condensar en media hora la investigación, pero vamos a ver un pequeño caso práctico y sobre todo plantear las líneas, ¿no?, de investigación que tendremos que comentar en la publicación. Vamos a imaginar que tenemos una publicación resultante delictiva, unas amenazas. Algo muy claro, unas amenazas graves, en el que alguien pues, le publica o hace una mención en un perfil de Twitter, por ejemplo, que va a matar a esa persona pues cuando la vea o una vez que se acabe, ¿no? ¿Cómo empezar en este caso a investigar? Generalmente se puede hacer de oficio,
Algunas veces se ha hecho de oficio, sobre todo cuando hablamos de realidades o de publicaciones que son pasmosamente delictivas, como puede sonar, por ejemplo, alguna en la que ha aparecido algún individuo pues, maltratando animales, o en casos de conducción temeraria, que son ya casos en los que de oficio se reportan a la policía, ¿no? Y en este caso pues se inicia una investigación. Luego pues, se manda hasta donde se llegue a la fiscalía para ver qué reproche penal pueden tener y se continúa si procede. Pero vamos a imaginar que es un delito de una persona, son unas amenazas y que en este caso lo obvio es denunciar. Lo primero, la denuncia de la víctima, en algunos casos será obligatoria para iniciar un proceso, un procedimiento, una investigación, y lo más importante, contamos en la investigación de redes sociales con un hándicap muy importante que es la volatilidad de la evidencia. La posibilidad que se plantea de que ese contenido que se ha publicado se borre, porque es muy fácil para cualquier usuario que no solo borre la publicación, sino que además borre hasta los perfiles. Nos hemos encontrado casos en los que, gracias, y digo gracias irónicamente, a que determinadas personas ponen el punto de mira a determinados objetivos o presuntos sospechosos, se reportan de forma pública y ¿qué es lo que hacen? Que en cuanto se ven señalados públicamente, borran incluso sus perfiles, no dejan ni rastro. Yo no digo de una propia mención en una red social, sino también, pues, como puede ser otras que tengan, ¿no? O incluso cualquier publicación en medios digitales. Borran todo lo que pueda ser rastreable. Entonces, lo recomendable cuando empezamos con una investigación es la salvaguarda de esa información. Veremos a ver luego qué es lo recomendable y lo más fácil de hacer. Técnicamente, bueno, pues a mí me gustaría que luego Elvira nos dé su opinión, ¿vale? Pero bueno, yo más o menos contaré un poco lo que es la práctica, el día a día, que es lo que hemos venido y lo que tenemos a diario. Luego, una vez que tengamos esa salvaguarda, ese contenido, empezaremos con una búsqueda del posible autor. Lo haremos a través de dos vías. Una, que es la búsqueda a través de fuentes abiertas, en las que vamos a utilizar el seudónimo o el nombre o cualquier dato técnico del que tengamos constancia para hacer un seguimiento a través de fuentes abiertas, ¿no? Bueno, sabemos que todo el dato que es público se puede utilizar, pues en este caso, para seguir un rastro digital. Y eso es lo que vamos a hacer siempre y cuando sea a través de fuentes abiertas. Otra opción será hacer un seguimiento técnico, es decir, ahí ya sí que no tenemos nosotros, a lo mejor como particulares, si tenemos que adelantar algún indicio más, algún rastro más, buscar en fuentes abiertas, sino que tenemos que recurrir ya a la apertura de un procedimiento judicial necesariamente, porque necesitamos una orden judicial, un auto de un juez que nos habilite a pedir un mandamiento, perdón, que nos habilite a solicitar los datos de conexión de esa red social, ¿vale? Pues los datos de cuando el usuario que estamos siendo investigado, el perfil en este caso, se creó la cuenta, por ejemplo, asociada a la cuenta de email asociada a la creación, los datos de conexión y cualquier dato que aportara teléfono u otra cuenta incluso de email asociada a esa cuenta de creación de registro, ¿no? Que pueda poner o nos pueda poner a nosotros sobre la pista. Y eso te va a solicitar por orden judicial. Por lo tanto, eso sí o sí, al ser un dato y una información privada, tiene que haber previa una denuncia y un mandamiento judicial. Luego mencionaré algunas herramientas, pero de un carácter muy superficial porque no tenemos tiempo. Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales van a ser los principales proveedores de desinformación. No hay otra forma, ¿vale? Para el que lo pregunte, no hay otra forma de obtener una dirección IP de conexión o una cuenta de correo, en este caso asociada a un perfil, si no es con la colaboración de las redes sociales, ¿vale? Y habrá circunstancias en las que, por motivos jurisdiccionales o por motivos de los propios términos y condiciones de la red social, aportar datos pues no se produzca, ¿no? Luego eso lo vamos a documentar, todo ese proceso de denuncia, de búsqueda, de OSINT en fuentes abiertas se va a documentar en un atestado policial o en este caso un escrito de denuncia en el cual se va a ir indicando los pasos de la trazabilidad que se va siguiendo en orden a poder identificar a ese posible autor. Yo recomiendo, y lo digo porque, claro, si nosotros no explicitamos bien cómo se ha llegado a determinadas... y luego eso a lo mejor Elvira nos puede clarificar un poco, porque yo ya a efectos judiciales el seguimiento ya me pierdo. ¿Cómo se ve luego, una vez que estamos en un procedimiento, hasta qué punto hay que explicitar, ¿no? la posible identificación a través de fuentes abiertas de un usuario? Y puede haber casos en los que esa identificación
fuentes abiertas nos sirva o no nos sirva. Porque yo me he encontrado, Elvira, algunas veces en algún juicio en el que te han citado, en el que la propia identificación por fuentes abiertas se cuestionaba, obviamente porque no son datos técnicos, pero sí que era verdad que era la única forma de identificar a un posible autor y que esa identificación se había hecho por varias vías y tenía, pues bueno, criterios, era razonable, ¿no? El pegar a de cómo se había llegado, ¿no? Por indicios. Entonces, sí que luego, Elvira, pues que nos cuentes aquí algún caso de identificación, ¿no? A través de fuentes abiertas y luego jurídicamente qué valor tiene o cómo nos puede ayudar a nosotros para que eso se tenga una entidad jurídica. Luego, una vez que recibimos los mandamientos judiciales, ¿qué nos van a dar qué nos vamos a pedir en los mandamientos judiciales? Pues nosotros, siendo particulares, y hablo ya de investigadora particular, porque cuando estaba en la policía judicial era más fácil, hay unos cauces, unos procedimientos de colaboración entre las redes, los proveedores de servicio y la policía. Son a través de esos cauces que se habilita la petición de información a las redes sociales. ¿Para qué? Porque se hace a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se habilitan esos cauces y se evita pues, mandarlo a través de otros medios, como las redes sociales. Tienen que asegurarse de que la persona que pide, o en este caso la gente que pide esa información, está habilitado para hacerlo y proviene de una fuente oficial. Imaginaos si nosotros, aunque fuera de carácter particular o de más abogado o de un fuera particular, pudiera pedir esa información desde una cuenta de correo que no está identificada, ¿no? Que de alguna forma las redes sociales no pueden cerciorarse de que pertenece a un organismo oficial, en este caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entonces, piden que se canalice todo a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso a través de SITEL, como un organismo de confianza a la hora de recibir peticiones judiciales. ¿Vale? Luego, ¿qué nos va a dar o qué nos va a contestar la red social? Pues nos va a contestar, nos va a dar los datos de registro de esa cuenta, nos va a dar los datos de conexión, las diferentes IP. Es muy rica la información que nos puede facilitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante los datos de registro de una cuenta, que es sobre todo más antigua, ¿vale? Porque determinadas cuentas no se hace única y exclusivamente para llevar a cabo determinados ataques, son muy nuevas y a lo mejor solo cuestan los datos de una cuenta y esa dirección IP no nos vale porque se ha hecho a través de una cuenta gestionada de forma compartida, una Wi-Fi, o se ha hecho utilizando Tor, o se ha hecho a través de cualquier sistema que permita anonimizarlo. Entonces, hay más garantías de obtener datos valiosos, sobre todo a direcciones IP, cuando las cuentas ya tienen determinado tiempo de creación. ¿Por qué? Porque los diferentes accesos a esa cuenta, pues a lo mejor una IP, en un momento dado, y se han dado casos, de que esa dirección IP pues no parezca anonimizada. ¿Por qué? Porque el autor en ese momento pues, se le pasó, no se dio cuenta, pues, de que estaba en su domicilio, y del móvil, o a través de un IP que en todo caso sea rastreable. Por lo tanto, cuanto más tiempo tengan esas cuentas, la fecha de creación sean más antiguas, más conexiones, más accesos habrá a esa cuenta y más posibilidades habrá de que se identifique en ese mandamiento, en esa respuesta al mandamiento judicial, una dirección IP, ¿vale? Que nos sea útil de cara a la continuación de las gestiones. Y por otra parte, esa dirección IP que tendremos que obtener luego, un mandamiento judicial dirigido, en este caso, a la operadora. Pues, vamos a ubicar la dirección IP pues, a través de diferentes páginas que hay, como adsayuda.com o ripe.net, en fin, determinados sistemas web gratuitos en el que pues, introduces la dirección IP y te da el operador asociado. ¿Vale? Incluso a veces el geoposicionamiento, alrededor en un 80 y pico % de posibilidades de que sea un geoposicionamiento acertado. Y en ese mandamiento, la operadora nos va a dar, si es posible, la titularidad de la dirección IP. ¿Vale? Si es posible, vamos a ver que luego hay determinadas limitaciones. Ese es, líneas generales, el procedimiento. Lo quiero comentar así, pues para que tengamos una visión. ¿Vale? Luego, una vez que se llega a titular de la dirección IP, pues si tenemos un poquito de suerte, se ha hecho desde una línea que puede ser identificable, pues podemos llegar a titular. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo hace o cómo se hace aunque se llegue a un titular, por ejemplo, en casos de compartido? Pues es una buena pregunta para Elvira. Elvira, luego si tienes tiempo nos puedes comentar tu opinión. Por ejemplo, lo que se explicaba hasta ahora, ¿no? Cuando se llama un domicilio y se llega a un titular, por ejemplo, de una línea, supongamos que es un piso de alquiler.
en el que, por ejemplo, pues es un domicilio compartido y tenemos pues, varios personas que habitan en el domicilio y que no tienen nada que ver, que son compañeros de piso, incluso domicilios compartidos, a ver, llegando a la titularidad de un domicilio, que eso nos ocurre, por ejemplo, porque si es una familia, por ejemplo, en el que son 3 miembros y el titular de la línea es el padre o la madre, pues ahí es más fácil, ¿no?, identificar con una declaración quién podría ser el autor de una publicación determinada en concreto, ¿no? Y eso vale para cualquier delito. Pero, por ejemplo, en un caso de un piso compartido, ¿vale?, en el que llegamos a una titularidad de una dirección IP, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en el caso de un piso compartido, que hay 3 o 4 personas que comparten piso y que ninguna de ellas está que ha sido el autor de esos hechos? A ver cómo si se le ocurre a Elvira no sé, cómo podríamos hacer, o si simplemente, pues no sé, se tendría que tomar declaración, o se le podría imputar ese delito a las 4 personas que viven ahí. Bueno, pues luego si tenemos tiempo y Elvira nos puede pues, comentar un poquillo qué se podría hacer, ¿no? Pues sería interesante. Luego tenemos 2 formas de investigar en redes, que pueden ser paralelas, simultáneas, o que puede ser una cuando una se puede seguir y se continúa con la otra. Por ejemplo, en OSINT, a través de fuentes abiertas, como he indicado, sacamos información de un perfil accesible al público, que tiene la misma validez que cualquier persona que lleva a cabo la vigilancia en vía pública. Esos datos pues, se pueden obtener porque son públicos y han sido publicados de forma voluntaria por en este caso, por la persona que ha hecho un perfil o que está administrando un perfil. Y por otra parte tenemos la identificación técnica, ¿vale?, a través de una dirección IP que requiere previo una emisión de un mandato judicial de una autoridad judicial. Una denuncia, un procedimiento judicial previo, no se puede obtener. Esas son las 2 vías. No quiere decir que si llevamos una vía, ¿vale?, por ejemplo, una fuente abierta, y resulta, porque no sea el primero, no es el caso y no es el habitual, aunque a veces puede pasar, no es lo habitual que un autor, por ejemplo, como tuvimos un caso hace tiempo, que se dedicó a publicar una serie de amenazas y en una de las fotos que tenía públicas en su perfil aparece la matrícula de su vehículo. No siempre te ves en una de esas, es decir, rara vez, y bueno, pues la identificación a través de fuentes abiertas es laboriosa y hay que saber, ¿vale?, que recurrir a gente que ya tiene determinada experiencia en la obtención de fuentes abiertas. No quiere decir que esa labor no se pueda compaginar, no se pueda compatibilizar con la labor técnica. De hecho, se hace. Si tenemos a un individuo que ha sido identificado con fuentes abiertas y además tenemos una dirección IP, hemos llegado a la titular de una dirección IP que nos da un titular y que además es una dirección IP válida, que pertenece a una persona que tiene una conexión, que tiene un nombre y apellido, pues mucho mejor, ¿no?, ya son más indicios. Esas son las 2 vías, ¿de acuerdo? ¿Qué recomiendo yo tengo aquí la fletilla, perdón, estoy bien aquí para que no se me olvide nada. ¿Qué recomiendo? Lo primero de todo, lo más importante, antes de iniciar cualquier investigación, antes de que nos venga un cliente que nos diga, oye, que me ha pasado esto, me han publicado esto, me han amenazado, la salvaguarda de la información. Es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque si perdemos el objeto material del delito, si perdemos la publicación o perdemos el perfil, perdemos cualquier tipo de información. No vale. ¿Y por qué no vale la captura de pantalla? También, Elvira, me gustaría que me digas tu opinión. Lo normal es que el ciudadano venga con una captura de pantalla, pero si es el único indicio que vamos a tener para hacer una investigación o para condenarlo a una persona en base a un comentario obtenido en una captura de pantalla, a ver qué piensas, Elvira. Yo en mi caso no lo veo muy claro, la validez. ¿Por qué? Porque sabéis, o sabemos, o si no sabéis, pues ya lo digo yo, que cuando nosotros navegamos a través de Internet, la información, esto me gustaría hacerlo en la práctica, pero no lo puedo, no me permite compartir pantalla, sería mucho más fácil. Imaginaos que tenéis, si no me tenéis que creer, tenéis el comentario, ¿vale?, en Twitter o en cualquier red social. Cuando nosotros vemos el comentario en nuestro ordenador, ¿vale?, ¿qué es lo que hace el ordenador? ¿Qué es lo que hace el navegador? Que descarga esa información en nuestra caché, ¿vale?, en nuestro navegador, en nuestro ordenador de forma local. ¿Para qué? Para que podamos navegar más rápido, para que no tarden tanto en cargarse las fotos. Se descarga el código HTML, en caso de que sea un código fuente de la web que estamos visionando, se descarga. Si nosotros damos botón derecho del ratón, veremos que se nos activa una opción en la ventana emergente que se llama inspeccionar, inspeccionar. Si nosotros damos ese botón de inspeccionar, podemos ver, que seguramente alguno lo haya hecho, el código fuente.
en este caso, por ejemplo, de una pantalla o sea, un comentario de Twitter, ¿vale? Nosotros podemos localizar lo que se llama el Document Object Model, el DOM, que lo habéis escuchado alguna vez. Ese es el código fuente de la página que nosotros estamos viendo. Ese código fuente se descarga de forma local en nuestro navegador. Si damos un botón derecho podemos inspeccionar el código fuente y si clicamos, vamos buscando en concreto la parte que se refiere o hace referencia al comentario o incluso al perfil, al seudónimo, la foto, cualquier elemento, ¿vale? Del código fuente al que nosotros podamos ver, al que podamos acceder, si nosotros pinchamos, hacemos doble clic, podemos modificar ese código fuente e introducir lo que queramos nosotros. Yo ahora mismo podría en una publicación poner lo que se me ocurra, ¿vale? Le doy ahí y el código fuente se modifica, ¿vale? Si no lo habéis hecho nunca, me tenéis que creer. Se modifica, pero se modifica de forma local, ¿vale? No en el servidor de Twitter, ¿vale? Sino de forma local, en mi navegador. ¿Qué pasa con eso? Que si yo lo modifico, yo voy a poder ver, si no hacer la prueba en casa, ese código fuente modificado. Y yo lo imprimo, ¿vale? En modo local, desde mi impresora, ese código fuente, o sea, esa página web que yo estoy visionando, lo que hace la impresora, que funciona también en modo local en mi red, va a ser imprimir el comentario que yo he modificado. Lo mismo ocurre si hacemos un guardacopio y decidimos guardar ese archivito, el código fuente, en un pendrive o en un CD. Se guarda el documento, el código fuente, el guardacomos, se guarda el HTML, la página web, con el código fuente modificado. Si yo imprimo, igualmente, también voy a poder aportar esa captura de pantalla modificada. Por eso, era ahí la cuestión. Si uno lleva la captura de pantalla, de alguna forma, no puedo garantizar esos comentarios, sobre todo si desaparece, hombre. Si luego va a una comisaría o va a un notario con un perito y sigue el comentario activo y se puede llegar a ese perfil y realmente comprobar y activo y de público, además la captura no hay problema. Pero si es el único elemento que tenemos para justificar que ese contenido ha sido publicado, pues sinceramente, en mi opinión, pues yo existen posibilidades de modificar, ¿vale? Por lo tanto, no es muy recomendable la captura de pantalla. ¿En qué nos vamos a enfrentar? Me queda poco, voy a intentar tocar los puntos más importantes. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de identificar a una persona, el autor puede estar en España o puede que no. Y nos va a salir una dirección IP cuando pidamos un mandamiento judicial o las autoridades piden un mandamiento judicial en caso de que la IP salga o la conexión sitúe presuntamente al autor fuera de cualquier operador de la jurisdicción española, la red social no te aporta información de esa dirección IP extranjera porque dice que no es jurisdicción de las autoridades españolas. Luego, también es un límite para continuar las investigaciones, teniendo en cuenta que un autor puede utilizar una VPN o seleccionar cualquier conexión de cualquier país que no sea el nuestro, que no sea España, y que pueda estar navegando y utilizando la conexión española, pues es una limitación bastante importante. Tenemos que también tener en cuenta, pues eso, lo que hemos comentado ya, que se puedan anonimizar las conexiones, que puedan utilizar que pueda utilizarse una VPN o, no sé, una gestión de cuentas compartida, por ejemplo, en un trabajo, con una wifi abierta en un hotel, en la que no hay forma tampoco, no hay forma de discriminar quién es el titular, ¿vale? Y luego también los teléfonos, la tecnología NAT. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? Y hay grupos de trabajo a nivel internacional, los proveedores de servicios, la Unión Europea también hay algún grupo, la problemática que existe con la tecnología NAT. La tecnología NAT significa Network Translation Address, que es lo que hace la antena repetidora cuando accede a través de mi móvil. Lo que yo hago cuando yo accedo a través de mi móvil y los operadores que utilizan, por ejemplo, Movistar como yo, es que se conectan a la antena repetidora más cercana y se conectan pues, en mi bloque, en mi edificio, en la oficina, se conectan 50 móviles a esa misma antena repetidora. La antena repetidora, por motivos de economía digital y por no guardar tanta información y tantos registros, asigna una dirección IP dinámica a la misma a todos los móviles que se conectan desde la esa es la tecnología NAT que se utiliza para borrar registros, pero que a la hora de individualizar los móviles pues está dando problemas.
¿vale? Porque no existe obligación de las direcciones MAC ni de darle una IP privada como la que estamos hablando de su casa y luego utiliza una dirección IP pública y no se puede saber qué móvil ha salido o ha utilizado su conexión porque había 50 móviles, ¿vale? Está habiendo problemas con ese tipo de tecnología. No tengáis que estar. Ya se habrá olvidado los temas judiciales, porque si no, le va a quitar tiempo y sería un atrevimiento. Bueno, la limitación de la investigación y las técnicas jurídicas, en este caso los delitos. ¿Qué os recomiendo yo para la salvaguarda de ese contenido, de esa información, que no es obviamente la captura de pantalla? Os recomiendo lo que se llaman los prestadores de servicio de confianza. Cualificados o no, bueno, pues ahí no entra en esas por ahí luchas que hay con los cualificados, no cualificados, pero entonces son páginas web que permiten la salvaguarda de un contenido metiendo, por ejemplo, la URL, ¿vale? La dirección web del contenido que yo quiero salvaguardar, lo mandamos a estos servicios y estos servicios, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que te envían? Pues te envían el código fuente del contenido que tú has salvaguardado, es decir, el código fuente real, ¿vale? Que existe en el servidor de la red social. Te manda el código fuente, te manda un HTML, un PDF, te manda un hash, una forma digital, un producto de este código fuente. Sabéis que si se cambiara un solo dígito, un solo código o una sola letra de ese código fuente, daría un hash diferente y te manda un digital con el código fuente de la página o el comentario que se haya capturado, y luego te va dando los nodos por esa captura. Es decir, te dice, hemos accedido a Twitter y lo hemos hecho desde un nodo alemán, desde un nodo español y desde un nodo chino. Te dice que todos te llevan a ese mismo comentario, a esa misma publicación. Y te certifica que desde diferentes nodos, desde diferentes conexiones, diferentes DNS, se ha llegado al mismo contenido. Es una forma de echar eso abajo, ¿vale? O sea, que técnicamente es la forma más jurídicamente o técnicamente más completa y más, ahora mismo, hoy por hoy, más completa que existe a la hora de recoger un contenido que no se pueda poner en duda de que no se ha hecho con determinadas garantías. Lo malo es que son de pago, ¿vale? Hay alguno gratuito que está asociado a una fuerza de seguridad, me acuerdo que uno que le da un servicio gratuito para una sola captura, pero si lo hace de forma profesional, para abogados, pues hay que pagar, ¿vale? Que será que no es gratis. Puedes hacer actas de navegación, envío de emails, cualquier otra cosa. Y ya voy a ir terminando, hemos empezado el cuarto, un poquito más. Lo único, hablaros de la identificación inicial por fuentes abiertas. Deciros que la identificación por fuentes abiertas es muy variada, ¿vale? Desde utilizar Google, ¿vale? Los diferentes algoritmos que se llaman booleanos, determinados descriptores que nos permiten buscar de forma más precisa en Google, existen, a herramientas que a lo mejor os suenan, pues sirven para analizar, por ejemplo, patrones de conexión, seguidores, etcétera, como puede ser como Mentior Map o Twitonomy o Sonarán, ¿vale? Esas herramientas analíticas también sirven. ¿Por qué? Porque nos pueden dar información sobre a quién sigue el autor, por quién es seguido, si hay similitud entre un nosotros al que estamos investigando y otro del que sospechemos, porque ese es el caso, ¿vale? A mí, por ejemplo, me ha servido que saber que un malo utilizaba una cuenta fake por la que atacaba a su víctima y saber que utilizaba también una cuenta buena que él pensaba, preveía que no estaba siendo o que no había sido identificada, y que luego la veías y había muchas similitudes en cuanto a conexión, publicación, seguidores. Pues estas herramientas son herramientas web que permiten usos gratuitos, pues como estas herramientas que os comento, pero que, bueno, que también son de pago si tienes más funcionalidades. ¿Vale? Yo recomiendo otras cosas, pero no lo vamos a mencionar. También tienes otras herramientas como Maltego, a ver, muy bien. Maltego, tenéis herramientas pues para lo que os comentaba, para hacer patrones de comparar perfiles, quién se sigue, quién no sigue, a qué hora publica. Bueno, herramientas de las que no vamos a hablar, ¿vale? Y tenéis ahí páginas web como osinframework.com, que es una página web donde hay muchas herramientas, intertechnics.com, que es otra página donde tenéis un framework de herramientas también que os permite hacer
búsquedas en fuentes abiertas, ¿no? Pues yo os invito a que las conozcáis y las miréis, y sobre todo hagáis esas búsquedas de forma pues coordinada y siguiendo un orden, ¿no? Un patrón, para que luego se repitan las búsquedas y se haga de una forma con un orden, ¿no? Las búsquedas tienen que ser concisas y ordenadas y recurrentes. También hay otra herramienta que se llama Click, que les da también los computadores, el posicionamiento, Clippy, en fin, herramientas que si habéis trabajado un poquito en esto de Losing, pues os puede dar mucha información. La identificación técnica, lo que hemos comentado, os van a dar una dirección IP y luego os van a dar, tenéis que pedir un mandamiento judicial también, obviamente para pedir el titular de esa línea de conexión y saber quién es el titular de esa IP. Y poco más, luego pues, tenéis el titular y ya podéis llegar a determinar la autoría. Las cuestiones jurídicas no voy a entrar, ahí mejor que no lo va a explicar nadie, no me da tiempo a verlas, creo que más o menos estoy en tiempo, voy a conectar otra vez los auriculares porque si no, no os escucho. Espero que no me hayáis preguntado nada porque lo dejé en silencio. Creo que no me dejo nada más. Espero no haberos gratuitado mucha información. Luego las preguntas, si queréis, después de si hay turno de preguntas, estaré encantada de contestar en mi experiencia lo que, bueno, los casos como los demás. Y me gustaría, pues eso, luego puedes, o más que nos des tu punto de vista sobre las aplicaciones que fuentes abiertas, cómo las ves, de cara para que nos pueda valer a nosotros como una prueba, pues una posible implementación por menos de forma técnica. Y bueno, pues ahí lo dejo. Aquí me quedo escuchando a Elvira y cualquier pregunta o contribución, pues estaré encantada de comentarlo con vosotros. Pues muchísimas gracias, Silvia. Pasamos con Elvira. Bueno, empiezo ya. Buenas tardes, buenas noches casi. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con todos vosotros, abogados jóvenes. Vuestro es el futuro. Y os voy a hablar, y os ha hablado Silvia, de una problemática muy concreta que es la delincuencia. Iba a decir en el futuro, es en el presente, pero bueno, esto va más. Silvia me ha puesto deberes. Porque todo el rato, hola Silvia, ¿me escuchas? Todo el rato iba diciendo, esto lo explicará Elvira, esto lo explicará Elvira. Bueno, luego yo las cosas que ha ido planteando Silvia son muy interesantes. Si no os importa, lo dejamos para las preguntas, porque yo había enfocado mi intervención más en los aspectos de carácter penal sustantivo. Entonces, no obstante, como ella se ha referido básicamente a temas de investigación, pues luego, si queréis, en el debate hablamos de las cosas que ha ido dejando así, lanzando Silvia, pues hablamos de las que queráis. Bueno, os he dado las gracias por haberme invitado y os doy las gracias a todos los que estáis aquí porque me parecéis heroicos, de verdad. Son las 8 de la noche, tenéis que estar cansados y además juega España contra Portugal, con lo cual de verdad que os agradezco muchísimo que estéis ahí. Yo voy a intentar ser lo más ágil posible. Y bueno, yo el otro día preparando esto, me acordaba de una cosa que leí hace unos meses en un periódico de tirada nacional, que decía que Facebook, la red social Facebook, bueno, los responsables de Facebook estaban muy preocupados por la difusión a través de sus plataformas de imágenes de carácter íntimo o de pornografía vengativa, lo llamaba así el artículo, en realidad se referían a pornografía de adultos, no pornografía infantil, que se difundía a través de las redes y que se hacía sin el consentimiento de las personas que aparecían en esas imágenes, ¿no? Y entonces planteaba el articulista, decía que en Facebook estaban pensando crear una comisión que estudiara las peticiones de retirada de esos contenidos y que incluso estaban dispuestos a cerrar aquellos perfiles desde los que se llevaran a efecto esos comportamientos, ¿no? Y este tema me pareció muy interesante, dije, pues lo voy a contar porque yo creo que enmarca muy bien el problema del que queremos hablar. Es decir, todos somos conscientes de que las tecnologías, y ahora hablo en general, el desarrollo de las tecnologías, a la evolución de todo, Internet,
pues han entrado en toda nuestra vida, nos están afectando a toda nuestra vida como ciudadanos, como profesionales, las relaciones personales, profesionales, las relaciones políticas, sociales, económicas. Y yo creo que está afectando, y ahí es donde empieza mi reflexión, a la propia percepción que todos tenemos del contenido y alcance de nuestros propios derechos fundamentales, de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, que como sabéis son derechos fundamentales reconocidos y proclamados en la Constitución española, y también de otros derechos de los demás, del derecho que tienen los demás a su honor, al respeto a su dignidad, etc., ¿no? Es evidente que todo este desarrollo tecnológico está cambiando un poco los parámetros que regulan las relaciones entre... No que regulan, que rigen nuestras relaciones con los demás, ¿no? Pero yo creo que eso, que es inevitable porque es una consecuencia de la evolución tecnológica y de las posibilidades que ofrecen estos aparatitos, pero no puede hacernos olvidar algo que yo creo que es fundamental y que tenemos que tener ahí muy claro, y es que en el ciberespacio rigen los mismos derechos, los mismos principios y los mismos valores que rigen las relaciones entre las personas, los colectivos y las instituciones en el mundo físico. Porque somos nosotros y no otros los que estamos actuando ahí, somos nosotros mismos. Y no podemos renunciar a todas las normas de convivencia que nos hemos dado y que nos han enseñado a compaginar el ejercicio de nuestros derechos con el respeto a los derechos y a las libertades de los demás, ¿no? Y entonces, en este marco es donde yo creo que debemos enfocar el problema que hoy vamos a analizar o que estamos analizando, que es el uso de las redes sociales o la utilización de las redes sociales con finalidad delictiva. Yo no voy a contaros aquí cómo funcionan las redes sociales porque seguramente lo sabéis todos vosotros muchísimo mejor que yo, porque sois más jóvenes y estáis más acostumbrados. Los de mi generación nos hemos tenido que hacer a eso, ¿no? A vosotros yo creo que es más natural, más inherente, ¿no? A vosotros mismos. Cuanto más jóvenes seáis, más. Pero lo cierto es que es un hecho incuestionable que las redes sociales nos han cambiado digamos, la percepción con la que el ciudadano se acerca a Internet, el usuario. Porque ya no vamos a la red simplemente para buscar contenidos, para buscar información, sino que nosotros creamos contenidos. Somos creadores de contenidos que aportamos en la red. Y fijaros que esos contenidos que nosotros aportamos a la red normalmente son trocitos de nuestra vida, porque en definitiva estamos contando nuestras vacaciones, la película que hemos visto, lo que opinamos de un libro, etcétera, 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 ¿no? Y entonces el desafío ante el que yo veo que nos estamos enfrentando es que por una parte tenemos una preocupación muy grande por proteger la intimidad, por proteger la privacidad, por proteger los datos de carácter personal. Y ahí veréis, y lo sabéis todos porque sois juristas todos, la publicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y cómo está afectando a la legislación nacional sobre esta materia. Eso tenemos por un lado. Y por otro lado, un modelo de relación interpersonal a través de estas herramientas tecnológicas y a través de las redes, que lo que hace es incitarnos a compartir trocitos de nuestra vida con los demás, ¿eh? Eso es la realidad en la que nos estamos moviendo. Y lo cierto es que cada uno de nosotros somos muy libres de definir cuál es nuestro ámbito de privacidad y de intimidad. No lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El ámbito de privacidad de cada uno lo define cada uno. Nosotros decidimos qué parte queremos guardar para nosotros mismos y qué parte queremos compartir con los demás. Ahora, yo me pregunto, y creo que nos lo deberíamos preguntar todos, si cuando compartimos información en la red, todos somos conscientes de que esa información va a llegar no solamente a mis amigos o a los amigos de mis amigos, sino que según cómo hagamos esa difusión puede llegar a cualquier persona en el mundo. Y eso está ahí. Bueno, pues esa es un poco la situación. Pues yo como fiscal, porque en mi trabajo doy un pasito más. Y entonces reflexiono con vosotros sobre cómo todo esto está afectando al ámbito de la delincuencia, cómo está afectando a los delitos. Porque yo creo que todos como ciudadanos individuales y también como juristas, que somos todos, pues
yo creo que somos conscientes, yo al menos me sorprendo cada día de cómo la evolución tecnológica está haciendo surgir continuamente conductas nuevas que a veces no estaban ni previstas como delitos en los ordenamientos jurídicos y que sin embargo se están cometiendo y que son capaces de dañar y muy gravemente bienes jurídicos necesitados de protección y además incluso de protección en el ámbito penal. Tanto es así que el legislador se ha visto obligado, y ahí tenéis la reforma del año 2010 del Código Penal y la reforma del Código Penal del año 2015, a crear nuevos tipos penales que sirvan para poder actuar penalmente frente a esas conductas que ya se estaban produciendo. Y el fenómeno además avanza, porque avanzan las nuevas posibilidades de actuar contra bienes jurídicos de los demás y el legislador continuamente tendrá que ir haciendo evolucionar la ley, ¿no? Y en esta situación todos somos especialmente vulnerables ante esta situación. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Porque todos, de una forma casi inconsciente, estamos continuamente volcando información sobre nosotros mismos en la red. Y esa información resulta que nos da a conocer a personas que a lo mejor se encuentran a miles de kilómetros de distancia, personas con las que jamás hubiéramos coincidido en el mundo físico y que sin embargo saben de nuestra existencia por la red y saben de nuestras vulnerabilidades a través de la red y nos atacan a través de la red. Y esa es una realidad que está ahí. Y además es un fenómeno que yo diría, y lo digo con vosotros, que es absolutamente transversal, porque fijaros que a través de la red se pueden lesionar todo tipo de bienes jurídicos, personales, pensar en delitos contra la intimidad, delitos contra el honor, delitos contra la dignidad de la persona, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, os he nombrado muchos, ahora analizaremos algunos. Puede atacar a bienes patrimoniales. De esto hoy no voy a hablar porque me voy a dedicar a los bienes de carácter personal que me parece que en la red se dan con mucha más frecuencia ese tipo de ataques, ¿no? Pero los delitos, por ejemplo, de estafa, os diré que hoy por hoy son los delitos que dan lugar a un número más elevado de procedimientos por delitos vinculados al uso de las TIC. Un 60% de las investigaciones que tenemos por delitos en la red son delitos de estafa. O pueden afectar a otros bienes jurídicos de carácter colectivo, de interés general. Pensar, por ejemplo, que es otro gran tema, en la utilización de Internet con finalidades terroristas, o pensar de algo que a mí me preocupa extraordinariamente y que hablaré un poquito al final de mi intervención, de la utilización de Internet para difundir el discurso del odio, para atacar a los que son diferentes, ¿no? Bueno, pues como os digo, a través de la red se pueden cometer una gran pluralidad y variedad de delitos. Yo voy a analizar con vosotros aquellas conductas que con más frecuencia vemos en redes sociales, porque es el tema que nos ocupa. Y además voy a contaros un poco cómo el legislador ha definido según qué tipos penales para poder actuar penalmente frente a ese tipo de comportamientos. Voy a pasar una presentación que estaréis pensando, esta señora se le olvidó que tiene una presentación. No, lo que pasa es que la presentación solamente no he querido complicar mucho las cosas. Os voy a poner los tipos penales, para que mientras yo voy hablando podáis ver los elementos del tipo y podáis seguirme. No tiene otra pretensión que recordar cuáles son los tipos penales, o sea que no os esperéis ninguna cosa espectacular. Vamos a ver, empezamos con los delitos contra la intimidad. Los delitos contra la intimidad, yo os digo que son actividades delictivas que en las redes estamos detectándolas con muchísima frecuencia, muchísima frecuencia. ¿Por qué? Porque las tecnologías tienen una gran capacidad invasiva. Entonces es, relativamente frecuente el acceso al perfil de otro para robarle información, para cogerle las fotos, etc. Tenemos temas también de espionaje informático, tenemos temas de acceso irregular a sistemas, a datos personales en sistemas informáticos, etcétera, ¿no? Pero yo me quería referir a una figura delictiva y a un tipo de comportamientos que se están dando mucho en redes sociales sobre todo, y que han obligado precisamente al legislador a hacer un esfuerzo ahí y tipificar penalmente una conducta específica en la última reforma del Código Penal, la del año 2015, y es el artículo 197.7 del Código Penal.
Me refiero a los supuestos de difusión inconsentida de imágenes íntimas, que son los supuestos el supuesto con el que he empezado mi intervención, el ejemplo que he puesto. Es un caso muy común, es decir, en una relación íntima, no tiene por qué ser sexual, ni tiene por qué ser de pareja, una relación íntima. Bueno, pues las personas vinculadas a esa relación se cruzan imágenes, se cruzan fotografías, etcétera, que luego rota esa relación, uno de ellos pues la difunde sin el consentimiento del otro y de esa forma pues atenta contra su intimidad, incuestionablemente. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. De este tipo de conductas se dan muchísimo. Tenemos muchísimas denuncias de esta naturaleza. Posiblemente el caso más paradigmático lo tenéis todos en la cabeza, os acordáis de una concejal de un pueblo de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el más famoso, pero fue uno. Hay muchísimos y se da mucho entre adolescentes y gente muy joven. Precisamente por lo que os digo, porque entre ellos se cruzan ese tipo de imágenes, están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Es su forma de relacionarse. Bueno, pues esta conducta, hasta la reforma del Código Penal en el año 2015, teníamos muy serias dificultades para poder actuar penalmente frente a ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque la figura tradicional del delito de descubrimiento y revelación de secretos, la de 197.1 o 197.2, que seguro todos conocéis, exige que el apoderamiento de ese contenido sea subrepticio, se haga sin que se entere la víctima. Y lo que caracteriza esta conducta es justamente lo contrario. La víctima consiente en que se tomen esas imágenes o cede voluntariamente esas imágenes. Por eso no se podía encajar ahí esa conducta y quedaba impune en muchos supuestos. Os diré que la Fiscalía intentaba, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, acusar en este tipo de conductas, porque entendíamos que lesionaba realmente un bien jurídico necesitado de protección, que es la intimidad personal, acusábamos por el delito contra la integridad moral, el delito del artículo 173, entendiendo que difundir determinadas imágenes de una persona puede suponer un atentado a esa dignidad, a ese respeto debido por parte de los demás. Pero no siempre era posible, porque no siempre tenía el componente ese que permitía la condena. Por eso, realmente, bueno, pues valoramos muy positivamente el que el legislador tipificara esta conducta, que veis ahí, y por eso os he puesto los elementos, que está pensada precisamente para esos supuestos. Fijaros que habla de que se obtienen las imágenes con la anuencia de la víctima, que el objeto de la difusión, según veis, son grabaciones o imágenes o grabaciones audiovisuales, es decir, cualquier contenido perceptible por la vista, el oído o por los dos sentidos a la vez, y ha de ser una imagen de carácter íntimo. Ahí es el único punto en el que el legislador no ha estado muy acertado, porque en lugar de decir que ha de tratarse de una imagen obtenida en un ambiente privado, lo que hace es definir eso como circunstancialmente. Y dice, tiene que ser en un domicilio obtenida la imagen o en un lugar alejado de la vista de terceros. Y ahí estamos teniendo a veces problemas probatorios por el elemento circunstancial, es decir, ¿dónde se ha obtenido la imagen? Cuando en realidad la idea importante es que tiene que ser un contenido de carácter íntimo, ¿no? Y que por supuesto se desvela sin el consentimiento de la víctima. No es necesario que la víctima, digamos, expresamente se niega a que se difunda, basta con que no lo autorice, incluso cuando se hace sin su conocimiento, como no lo ha autorizado, se cometería este tipo penal. Fijaros que el legislador ha previsto además unas agravaciones que son muy lógicas, es decir, cuando el que agresor es el cónyuge o la persona unida a la víctima por análoga relación de afectividad, por tanto se ha obtenido esa imagen en una relación íntima de pareja, cuando se trata de menores o personas especialmente vulnerables o cuando hay ánimo de lucro. Y únicamente recordar que son delitos que exigen denuncia del ofendido o de su representante legal, lógicamente, porque nadie más que uno mismo sabe si la difusión de determinadas imágenes atenta a su intimidad. Ya decía antes que cada uno valora su intimidad como estima oportuno, y cosas que a lo mejor para mí serían clarísimo atentado a la intimidad, a lo mejor para otra persona no. Por eso se deja a la denuncia del ofendido. Luego hay otro tipo de conductas que también vemos con mucha frecuencia, que son las que atentan contra la libertad y seguridad de las personas. Vamos a ver, estamos utilizando las redes sociales para todo.
para mantener relaciones de amistad, de amor, de, pues eso, de trabajo, profesionales, de lo que queráis. Y es lógico que todas las patologías de las relaciones humanas al final se reflejen también en la red. Y entonces, ¿qué pasa? Que se están usando las redes sociales para acosar, para humillar, para perseguir, para amenazar, para denigrar. Podría deciros cantidad de verbos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre además? Que el efecto que produce el que esto se haga a través de la red es muy perverso. Primero, porque es más fácil para el agresor. Es decir, el agresor ya no tiene que ir a buscar a su expareja a la puerta de su casa para fastidiarla. Es que ahora la fastidia por aquí desde el sillón de su propio domicilio. Y segundo, el hecho de que se haga a través de estas herramientas y que nosotros llevemos el móvil pegado a nosotros mismos a todas horas del día, hace que ese acoso, ese atentado contra la libertad sea permanente, con lo cual el efecto lesivo en la víctima es muchísimo mayor. De verdad que sí. Estamos viendo gente totalmente destrozada por este tipo de comportamientos. Yo os estoy hablando de casos prácticos, ¿eh? Bueno, son conductas que cada vez se denuncian más. Yo no me atrevo a decir si cada vez se cometen más o cada vez simplemente se denuncian más, porque la cifra de criminalidad oculta aquí es inmensa. Hay mucha gente que esto no lo denuncia. Pero sí que os diré que con datos ya del año pasado, no los tengo todavía totalmente aquilatados, con lo cual no toméis nota porque no son totalmente exactos, pero estamos trabajando ya en la memoria de la información del año pasado. Aproximadamente el 12% de los procedimientos judiciales abiertos por hechos ilícitos vinculados al uso de las herramientas tecnológicas son delitos de esta naturaleza, amenazas, coacciones cometidos a través de la red, ¿no? Y claro, fijaros que además la variedad de comportamientos es inmensa, Cada día nos encontramos un tipo de atentado contra la libertad, contra la seguridad distinto, porque la riqueza de las relaciones humanas es mucha y las posibilidades que ofrecen las tecnologías también son muchas. Así que el mosaico es infinito y a veces el problema que tenemos es, como fiscales, ¿dónde lo encajamos? Porque hay hechos que esto es un delito de coacción, no, más bien es una amenaza, no, más bien es un delito contra la intimidad, o es un delito contra el honor, o es un pupurrí de todo y nos tenemos que ir a una norma concursal. Es decir, las conductas suelen ser muy complejas. Os pongo un ejemplo, es que no me quiero alargar, pero me da pena no explicar algún ejemplo. Suponeros que alguien entra en un perfil de Facebook y lo que decíamos antes, y coge las imágenes de alguien, ¿no? De su parte privada. Entonces, si simplemente las difunde, tendríamos un delito contra la intimidad. Pero si además, y esto se da, no me estoy inventando nada, si utilizan esas imágenes para amenazar a esa persona o para exigirle un determinado comportamiento, ahí tenemos otro delito. Y si además ese comportamiento es un comportamiento de carácter sexual, que se da mucho, tenemos otro delito. Es decir, las conductas normalmente son así de complejas. Y, insisto, se dan en todos los ámbitos de relación, en todos. Ahora, hay algunos colectivos que son especialmente vulnerables, que son el blanco preferido de este tipo de ataques. Menores, hasta existe un término para definir el acoso entre menores, que es el ciberbullying, como sabéis, y las víctimas de violencia de género. De verdad que las están machacando a través de la red. O sea, esto es tremendo. La violencia de género a través de la red está haciendo un daño inmenso, no me cansaré de decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? A veces incluso, os decía que a veces no sabemos dónde encajarlas, y a veces no tenemos tipo penal donde incluir esas conductas, porque a veces son conductas que efectivamente vemos que atentan a la libertad y seguridad, pero que no encajan ni en las amenazas, ni en las coacciones, no encajan en los requisitos de tipo. Y vosotros que sois todos abogados ya sabéis que o si no encajan, no se puede acusar por ese tipo de delito. Por eso ha hecho muy bien el legislador al tipificar esta nueva conducta, que es el acoso permanente, en el artículo 172 ter, que se incorporó también con la última reforma del Código Penal. Fijaros que es una conducta extraordinariamente abierta. Dice, al que acose a otro con dos requisitos, que lo pone ahí, de manera reiterada, insistente y reiterada, creo que pone, estoy mirando ahí atrás y lo tengo aquí, o alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, los dos requisitos. Y las conductas, fijaros lo amplias que son. Se pueden cometer cualquiera de ellas en el mundo físico, pero las estamos viendo todas en la red. Vigilar, perseguir o buscar.
Se está controlando a la gente a través de WhatsApp. Se está vigilando a una persona viendo qué movimientos hace a través, por ejemplo, del posicionamiento del móvil, etc. Establecer o intentar establecer contactos con la víctima a través de los medios de comunicación. Otra conducta. Otra conducta, usar indebidamente los datos de una persona para contratar servicios o productos o para hacer que otros contacten con ella. ¿Sabéis a qué estamos incluyendo aquí? Por ejemplo, supuestos que se nos dan con bastante frecuencia. En caso de una ruptura de pareja, un miembro de la pareja lo que hace es, o sin ruptura de pareja, simplemente una relación pues que se ha estropeado de cualquier otro tipo, sube a un perfil de contactos, a una página de contactos, un perfil haciéndose pasar por la persona a la que quiere humillar y ofreciéndose efectivamente en esa página de contactos, determinando que esa persona reciba continuamente proposiciones que muchas veces son muy desagradables. Esto encajaría, por ejemplo, aquí. O en general atentar contra su libertad y seguridad. Como veis, son conductas muy abiertas porque el legislador precisamente lo que quiere es decir que nada que sea penalmente relevante y que suponga un atentado contra la libertad y seguridad quede impune. Por eso lo hace tan abierto. Y la forma de acotarlo es a través de esos dos requisitos. Tiene que ser una conducta insistente y reiterada y además que altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Como no quiero alargarme, os digo que tenéis dos sentencias, como somos todos juristas, de la Sala Segunda espléndidas que comentan este tipo penal. Una de pleno, la 324 del 2017 y la 554 del 2017. Bueno, en este caso también existen dos agravaciones específicas que se explican claramente también cuando las víctimas son personas especialmente vulnerables por su edad, enfermedad o situación, o cuando se trata de víctimas que están en relación con el agresor con los vínculos de 173.2. Recordad que son los vínculos de carácter familiar, el ámbito de las relaciones familiares. Dos palabritas, porque no sé cómo, bueno, me quedan 10 minutos así, bien. Dos palabritas en relación con otro tipo de conductas que también estamos viendo con muchísima frecuencia y yo creo que son extraordinariamente preocupantes, que es el acoso a menores a través de las tecnologías con fines de carácter sexual. Es decir, buscar el contacto con los menores para tener con ellos actos de carácter sexual no permitidos porque el menor todavía no tiene la edad de consentir libremente esos actos. Esto es, ¿no? Esta es la famosa figura que vosotros conocéis seguramente como child grooming. Es una conducta que se incorpora al Código Penal español siguiendo directrices internacionales, concretamente la Convención de Budapest del Consejo de Europa, y se incorporó por primera vez en el año 2010 y luego se ha modificado otra vez en el año 2015. La figura ya modificada es la que os pongo aquí, el tipo penal. En definitiva, aquí lo que se está castigando es el acto preparatorio, es decir, hay tanta preocupación sobre los contactos sexuales con los menores a través de Internet, que se están produciendo con muchísima frecuencia, que en definitiva el legislador lo que ha hecho ha sido adelantar la barrera de protección y sancionar el mero intento de tener ese acto sexual con el menor, el contacto con esa finalidad cuando se aprovechan las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Entonces, fijaros, perdonad que no he pasado el... fijaros que uno de los requisitos es que el contacto se realice a través de Internet. Eso es un requisito esencial. Si el intento de contactar con el menor para tener relación sexual con él es en el mundo físico, no es esta figura. Eso no es típico. Será un delito intentado de abusos sexuales, pero no tendríamos esta figura. Esta figura exige que el contacto se haga a través de las tecnologías. ¿Por qué? Porque a través de las tecnologías se hace mucho más fácil lo que os decía antes y porque a través de las tecnologías un adulto puede simular que es un niño y hacer creer a otro niño que él es un niño de su edad y entonces generar con eso una relación para obtenerse ese contacto con el menor, que es lo que se busca, ¿no? Fijaros que es
cuando ese contacto se hace con la intención de llevar a cabo algún acto de los previstos en los artículos 183 a 189, que como sabéis son todos los relacionados con los abusos y agresiones a menores y pornografía infantil, y el tipo penal exige que se realicen actos materiales encaminados a facilitar el encuentro físico. Es decir, no basta simplemente con contactar con el menor por la red, sino que haya un poco más. Es decir, que a lo mejor le invite a salir un día, o que intente contratar una habitación de hotel, o que le empiece a mandar regalos, es decir, que haya un pasito un poquito más allá, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y qué pasa si se produce el contacto con el menor? Bueno, pues según el Código Penal, si realmente llega a producirse ese contacto con el menor, se penarían los dos hechos delictivos. Ahí hay es decir, tanto el intento de acercamiento como el contacto, si es un abuso, es una agresión, etc. ¿Qué tipo de concurso es? Si es un concurso real, si es un concurso ideal, si es una progresión delictiva, es un tema que todavía jurisprudencialmente no está perfectamente definido. Hay un pleno de la Sala Segunda muy reciente que dice que habrá que verse en cada caso. Depende, es decir, depende de cómo sea la circunstancia, pero de alguna forma hay incluso supuestos en los que puede concurrir como delito tanto el intento de acercamiento como luego el acto, digamos, de agresión sexual físico concreto, ¿no? Y el tipo segundo se refiere a los supuestos en los que ese contacto con el menor tiene como objetivo prioritario embaucarle, engañarle para obtener de él pornografía. En este caso, que se da también con muchísima frecuencia, es decir, el contacto con los menores para buscar pornografía, conseguir pornografía por esa vía, también se plantean problemas concursales con el delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico. Pero creo que no es el momento de ahondar ahora en ese tema, salvo que queráis después en el debate que me extienda un poquillo más. Y finalmente voy a dedicar los 5 últimos minutos a otras figuras delictivas que a mí también me preocupan extraordinariamente, que es la utilización de la red de Internet en general y de las redes sociales para difundir mensajes, pensamientos, opiniones, manifestaciones que, rebasando claramente la libertad de expresión y el ámbito de la libertad de expresión, suponen una lesión de derechos de otros. Estoy hablando de delitos contra el honor, o estoy hablando de los que se conocen como delitos de odio, es decir, incitación al odio, la violencia, la discriminación respecto de los que son diferentes. Vamos a ver, estas figuras delictivas, yo permitirme que haga una reflexión, porque realmente es que me sorprende muchas veces el tipo de contenidos que se vuelcan en la red. Realmente contenidos auténticamente salvajes, extraordinariamente duros. Yo a veces pienso que a lo mejor el hecho de que quien vuelca estos contenidos a través de un dispositivo, por ejemplo, de un teléfono móvil o de un... cree que a lo mejor no le van a descubrir, o sea, piensa que efectivamente va a conseguir el anonimato, o a lo mejor el hecho de que no tengas personas delante y no seas capaz de ver la reacción que producen en los otros ese tipo de comentarios, yo creo que todo esto lo que genera es una pérdida a lo mejor de los frenos inhibitorios, porque si no, de verdad que no me puedo creer a veces los contenidos que vemos en la red. Es decir, yo creo que son reflexiones o pensamientos que nadie sería capaz de expresar cara a cara ante otro ser humano, porque se avergonzaría de lo que está diciendo. Y sin embargo, se dejan caer en la red, posiblemente porque el que los hace está solo, él con su móvil, y no mide el alcance de lo que está diciendo. Y claro, son figuras delictivas o no figuras delictivas, son conductas muy delicadas y muy delicadas a la hora de tipificar si estamos o no ante un delito. ¿Por qué? Porque daros cuenta que aquí jugamos con dos valores fundamentales los dos. Por una parte, la libertad de expresión, que es una libertad importantísima, es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y además es una libertad esencial en los sistemas democráticos, es la base de nuestro modelo de convivencia, la libertad de expresión, la libertad de información. Pero claro, por otra parte está el honor, la dignidad y el respeto a las otras personas, ¿no? Entonces estamos jugando con derechos fundamentales en los dos platillos de la balanza y hay que hilar muy, muy fino. Y al respecto recuerdo que el artículo 20 de la Constitución española lo dice con toda claridad.
Dice cuáles son las libertades: libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de información, pero dice que tienen un límite, 24, no perjudicar ni atentar contra los derechos y libertades que se proclaman en este otro que en este mismo título, ¿no? Entonces, hay que analizar, son conductas que hay que analizarlas con muchísimo cuidado. Y además, diría otra cosa: no todos los hechos que se dicen en la red y que exceden de los límites de libertad de expresión son delictivos, porque además, para que un hecho sea delictivo, tiene que encajar en un tipo penal concreto. Puede haber comportamientos que excedan de los límites de la libertad de expresión y que no sean más que perseguibles civilmente por la vía de la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre los delitos que se pueden cometer, pues sin lugar a dudas están los de calumnias e injurias. Pero hay que ir al Código Penal, mirar lo que dicen los artículos 205 y siguientes y ver si efectivamente esa conducta encaja dentro de esos tipos penales, porque puede haber comentarios que puedan ser ofensivos, que puedan ser extraordinariamente duros, que puedan ser incluso reprobables moralmente y que sin embargo no sean típicos, ¿eh? Y luego además las calumnias e injurias tienen un añadido en su complejidad a la hora de investigarlas, que solamente se pueden perseguir por querella del perjudicado, porque son delitos privados. Y nos hemos encontrado, y lo cuento aquí porque es un hecho cierto, y si queréis os pongo ejemplos luego, supuestos en los que la víctima había fallecido, y seguro que tenéis alguno en la cabeza. Comentarios salvajes respecto de una persona que había muerto, pero que o ejercita la acción ella, o nadie puede ejercitarla por ella en vía penal. Otra cosa sería en vía civil, pero en vía penal. Hay una excepción a este carácter privado de las calumnias e injurias, que es cuando son calumnias e injurias proferidas contra autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ahí son perseguibles de oficio y ahí sí que actuamos como Fiscalía, porque lo que se protege no es solamente el honor de la persona, sino también el principio de autoridad. Y dos palabras, ¿puedo dos palabras? Sí, dos. No, porque quiero decir, de verdad, respecto de otro tipo de figuras delictivas que enlazo con la misma problemática, que son los crímenes de odio. Ahí tenemos otro problema muy serio, es decir, la difusión a través de Internet de mensajes o consignas que incitan al odio, a la violencia, a la discriminación respecto de los que son diferentes. Respecto de los que son diferentes por la raza, por el color de la piel, por la ideología, por la religión, por la orientación sexual, por la enfermedad, etc. Estamos viendo cosas durísimas contra determinados colectivos en la red, que sin lugar a dudas superan los límites de la libertad de expresión. Se puede opinar, pero no se puede atentar contra la dignidad de las personas, porque la Constitución, y vuelvo a citar el artículo 24, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de información, pero respetando los derechos de los demás. Y uno de los derechos es el respeto a la dignidad del otro, sea del color que sea, y sea de la orientación que sea, y sea ideológicamente, piense lo que sea. Es decir, no se puede atentar contra eso. Son además conductas que a mí me preocupan mucho, porque creo que no solamente además ofenden a las personas a las que afectan, sino que yo creo que pueden llegar a socavar y muy gravemente los valores sobre los que se asienta nuestra sociedad democrática, nuestro modelo de convivencia, porque es que esos comentarios están llegando a nuestros chavales, están llegando a los niños que están sin informar y que tienen que tener una escala de valores, y sin embargo están oyendo comentarios de rechazo absoluto a los diferentes y de odio a los diferentes. Son conductas muy peligrosas, ¿no? Hasta tal punto que a nivel internacional hay mucha preocupación por este tema. Os diré que el Consejo de Europa ya en el año 2003 publicó un protocolo a la Convención de Budapest, que es la Convención sobre Ciberdelincuencia contra el Racismo y la Xenofobia en la Red, que España ya lo ha ratificado en el año 2011. Y os diré también que hay una decisión marco de la Unión Europea sobre este tema, contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, que es del año, os digo, 2008, la 919, y que son las directrices que ha tenido en cuenta el legislador español para modificar, de acuerdo con ese planteamiento, el artículo 510, que es en definitiva en el que se sancionan este tipo de conductas.
No puedo explicaros todas las que se sancionan: la difusión de mensajes que incitan al odio, a la violencia, a la discriminación respecto a los que son diferentes, la elaboración de escritos o contenidos digitales con esa finalidad, la difusión de esos contenidos con esa finalidad, enaltecer o justificar públicamente ese tipo de delitos, etcétera, etcétera. Solamente deciros dos cosas y termino. Una, son conductas que tienen una pena mayor cuando se cometen a través de Internet, justamente por lo que estamos diciendo, porque Internet es un altavoz inmenso y hace que esos contenidos lleguen a cualquier lugar del mundo y, por tanto, la difusión y el efecto perverso es muchísimo mayor. Y dos, que el legislador, precisamente porque es consciente del riesgo que entrañan esos contenidos, contempla una posibilidad específica, y es que el juez, desde el inicio de la investigación, por supuesto en la sentencia definitiva, pueda acordar la retirada de esos contenidos de la red. ¿Por qué? Porque a veces es casi más importante que encontrar al que lo ha difundido y sancionarle, es retirar ese contenido de la red para que deje estar accesible a todos los ciudadanos y deje de producir el efecto perverso. Y ya termino, porque de verdad que no puedo, me gustaría seguir contando cosas, pero no puedo. En cualquier caso, yo dependo de vosotros, pero si queréis que nos alarguemos, no tengo ningún inconveniente en seguir un rato más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tanto a Elvira Tejada como a Silvia Barrera. Ha sido un verdadero lujo teneros aquí. Nos encantaría que siguierais hablando, pero tenemos justo hasta 1:30. A lo mejor paso para una pregunta solamente. No sé si hay alguna. Se quieren ir al fútbol. Ya se quieren. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a las dos y damos por finalizada la sesión. Gracias.